Buenos días, hermana Yadeilis. Invita a los hermanos de El Molino, los demás que se vuelvan a conectar. Bienvenido, ministro Daniel. Bienvenido al Club Cardenal Guajiro y al Club Ilai. Buenos días. Gracias, hermano Wilfrido. Un saludo para todos. Un placer. Amén, amén. Ahí los veo con su gorrita. Se ven bien simpáticos. Mira, unas gorras azules. Unas gorras por ahí azules, pero bueno. Espera, que yo voy a buscar la mía, que yo tengo las mías por acá. Estamos esperando el que nos regaló la gorra, que nos regala la camiseta. Sí. para que haga juego. Eso es terrenal, hermana. ¿Cómo han pasado? Bien. Gracias a mi Dios. Bien, bien. Ah, bueno, me alegro que esté todo bajo control. Ya se inició la grabación, ministro. Ya comenzamos a grabar. Bueno, ustedes me dicen cuando empecemos, si ya o qué. Hermana Yadeilis, ya se conectó Clara y los demás. No. Bueno, que nosotros quedamos que íbamos a iniciar a las 10. Creo que estamos esperando. Yo creo que ya podemos. Clara no se ha conectado. Listo, aunque. Bueno, pero esto se está grabando. Ya podemos iniciar para respetar el tiempo de todos los demás. Okay. Bueno, muy bien, vamos. ¿Ya oraron o apenas estaremos orando? Vamos a empezar. Vamos a volver a orar, ministro. Dele. Bueno, oremos. Bendito Señor y Padre, gracias, Señor, por la vida y la salud que nos regalas. Por este nuevo día, Señor, que nos otorgas, por la capacidad que nos das de recibir esta información, esta capacitación. Bendiciones muy grandes, Señor, te pido para el Club Ilai. Bendiciones muy grandes te pido para el Club Cardenal Guajiro. Para ambas iglesias, Señor, suplico, Padre Santo, tu bendición. Ahora que vamos a hablar un poco, Dios, acerca de la historia de tu iglesia, te suplicamos, oh Padre, que nos dirijas, nos acompañes, nos instruyas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok. Vamos entonces a empezar. ¿Ustedes están viendo allá en pantalla grande para mostrar o no? ¿O están desde un portátil? ¿Sí se verá si proyecto algo? Sí, claro, ya se está proyectando. Allá arriba dice compartir al lado del micrófono. Usted puede compartir su pantalla. Si usted está proyectando desde un computador, usted puede compartir las diapositivas. Nosotros estamos viendo a usted desde la cámara. Listo. Yo estoy tratando aquí de mirar algo. Ok. Yo voy a empezar por aquí. Permítame un segundo porque vengo llegando de una junta de nombramientos que estábamos ahorita desde las 6 de la mañana, así que vengo apenas aterrizando aquí en la casa. Muy bien. Ok, vamos a ir por... Vamos a pasar esto para acá. Compartir audio del sistema, no. Muy bien. Ahora sí. Ustedes me dicen si ven ahí. Me confirman, por favor. Sí, ya está saliendo. Mundo J. Eso, ok. Está saliendo.
Bueno, mis queridos, después de saludarlos, saber que están bien, agradecerles por la invitación. Por ahí María José que me había comentado, yo estaba mirando a ver en qué espacio metíamos esta capacitación. Siempre he tenido los domingos bastante ocupados y embolatados, así que, bueno, hoy hicimos la junta tempranito para yo también tener este tiempo, este espacio. Saben, yo tenía varias presentaciones en el computador, pero hace un año y pico me lo robaron y perdí mucha información al respecto. Y durante estas semanas me puse a revisar en la web, yo creo que ustedes lo han hecho también, y en las páginas de Mundo JA y bueno, una cantidad de páginas adventistas que hay de los clubes, pues hay material. Yo me pensaba colocar a hacer unas diapositivas, pero yo dije, si ya el material está, pues técnicamente ahorramos ese tiempo y podemos optimizarlo más bien en comentarios. Y vamos a usar aquí algunas diapositivas que yo encontré, guardé aquí los links y lo que ustedes están viendo en pantalla. Por ejemplo, ahí en Mundo JA, ustedes lo pueden también ubicar en sus celulares, en sus redes sociales, etcétera. Ustedes van a encontrar que ahí hay una descripción básica de lo que son los requisitos. Esta especialidad es larga, yo creo que ustedes lo saben, esta especialidad de pronto abordarla en un solo día es bastante complejo. Y entre los requisitos, pues se necesitan varias semanas y varias clases para analizar todo el tema de la historia de la iglesia. Obviamente nos quedaría muy pesado hacerlo así. Así que de pronto yo, pues revisando el material en estos días, pues decidí como puntualizar o enfocar algunos asuntos que de pronto no pueden pasar por alto. Y si en algún momento ustedes sienten que se me está pasando algo, pues obviamente yo sé que ustedes conocen la historia de la misma iglesia y cualquier detallito que podemos estar pasando por alto, les pido por favor que tomen la palabra, me lo mencionen y entonces lo profundizamos. Básicamente necesitamos, entre varias cosas, saber en esta especialidad, conocer los orígenes de nuestra iglesia y como todo bien sabemos, el origen de nuestra iglesia parte del movimiento milerita, básicamente. El movimiento milerita tuvo un fuerte énfasis en la parte que tiene que ver con el santuario, con la purificación del santuario, la profecía de Daniel 8:14, etcétera. Y es un punto de partida que ahora vamos a mencionar. En la especialidad, entre los requisitos, también se nos pide identificar por lo menos a 15 de los pioneros más famosos o más conocidos. Aquí tengo una lista larga. Por acá en otra página encontré la historia de cada uno de ellos resumida, pues lo vamos a ver. Y por lo menos la especialidad dice 15, pero por lo menos con que nosotros logremos identificar unos 10 básicamente, aunque 15 no es un número tan exorbitante, pues por lo menos personalmente me siento bien servido en ese tema. Hay algunas fechas muy importantes dentro de esta especialidad que se sugiere que tengamos claro, que sepamos por lo mínimo. Bueno, yo soy malo para la fecha, yo creo que no soy el único, a muchas personas se les dificulta el tema de las fechas, de ubicar, de grabar, pero sí hay algunas fechitas que aquí ustedes creo que las pueden estar viendo en pantalla, son como las más representativas. Yo también tengo, y yo creo que, bueno, en estos días buscando material, tengo aquí lo que ustedes alguna vez en el Camporí estuvimos usando en un Camporí hace unos años, que es el desarrollo histórico del Ministerio Juvenil, creo que lo ven ahí en pantalla. Bueno, si bien es la historia, pero del Ministerio Juvenil, también tiene algunos datos muy interesantes, muy importantes. Y si ustedes la tienen, pues le van a servir bastante. Aquí hay algunas fechas que podemos mencionar más adelante. Y bueno, primero les estoy dando como un bosqueo general de lo que vamos a analizar. Hay algunos materiales, sería la cuarta parte, hay algunos materiales que la iglesia empieza a producir, que hacen parte de su historia, que impulsan el desarrollo de la iglesia, que son varias revistas o periódicos, o sí, esa es básicamente la palabra. Y por ahí ya en el quinto punto vamos a estar hablando un poco del tema de la organización, cómo empezó la iglesia a organizarse con la estructura que nosotros actualmente conocemos. No siempre fue así, principalmente a partir del año 1900 es que la iglesia empieza a tomar un asunto más estructural, con mucha oposición, porque los pioneros
de pronto todo lo asemejaban a la estructura, al sistema, a Babilonia, bueno, a que la iglesia se institucionalizara y hubo mucho problema, de eso vamos a hablar más adelante. Y también los lugares que son representativos de la iglesia. Hay varios lugares que son representativos a lo largo de la historia de nuestra iglesia. Quizás el más famoso es el sanatorio de Battle Creek. Sin embargo, hay otros colegios y hay otras cuestiones. Yo sé que como todo no vamos a alcanzar, porque quiero ser realista en esto. Yo también ahorita, bueno, tengo otra junta de nombramiento, tengo que hacer almuerzo, entonces voy a tratar de resumir lo que yo más pueda, de pronto dejando en claro lo más importante, y también invitarlos a que ustedes por sí mismos estudien estos temas. Aquí tengo un libro, lo voy a sacar de mi biblioteca. Este libro lo adquirí recientemente y es un libro que se lo voy a recomendar también para el tema de profundizar en todo esto lo que estamos diciendo. Se llama Portadores de Luz. Este libro es uno de los libros insignias de la iglesia, de la historia de la iglesia. Se llama Portadores de Luz, Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Richard Schwartz y Flo Greenleaf. Ellos son los autores de este material. Es un libro un poco obeso, pero es un libro con mucha riqueza. Yo lo tengo digital, por eso aquí y si lo necesitan digital también se lo puedo compartir. Por eso lo tengo todavía sellado, porque lo he aprovechado de manera digital. Otro material que les puede servir, me lo obsequió la asociación, Enciclopedia de Elena G. de White. Enciclopedia de Elena G. de White. Si el otro era obeso, es todavía más obeso. Entonces, estos materiales se los menciono porque como no vamos a poder tocar toda esta temática de un solo, pues para aprobar también la especialidad, ustedes deberán profundizar en algunos temas que yo les sugiero que los lean. Palabras más, palabras menos. Hay más acerca de la historia de Elena G. de White. Solamente de la persona de Elena G. de White habría demasiado que decir. Y bueno, quiero que entremos ya en materia. Es una rápida introducción. No sé si hay alguna pregunta al momento. Ok, parece que no hay preguntas, entonces avanzamos. Con lo primero que quiero de pronto mencionar. No hay. ¿Hay una pregunta? ¿Alguna pregunta hay? Ok. En pantalla están viendo la diapositiva. ¿Sí se ve la diapositiva en pantalla donde está Guillermo Miller? Sí, sí, claro. Sí se ve. Ok, muy bien, sí se ve. Entonces, este material está en internet. Ustedes lo pueden ubicar, lo pueden descargar. Les puede servir. Está muy bien. Les repito, no me puse en la tarea de hacer diapositivas porque encontré que ya el material estaba hecho y también por razones obviamente de tiempo. Entonces me voy a ir con este material. Ahí están los autores de este material. Están en internet. Y bueno, lo primero que quiero que empecemos, el origen de nuestra iglesia. Principalmente nuestra iglesia tiene un origen en un movimiento que no podríamos catalogar con el nombre de adventista, porque principalmente así no fue, sino a cabeza de un hombre muy famoso que hemos escuchado, que es Guillermo Miller. Y Guillermo Miller, como ya ustedes lo sabrán, de un día para otro y dirigido por el Señor, él se mete de cabeza en el estudio de las escrituras y principalmente en el tema profético. Y allá cerca de los años 1830, 1820 y algo, y después toda la década de los 30, el hombre empieza a predicar todo el tema profético con énfasis en los acontecimientos finales. Y este hombre empieza a generar una masa de seguidores, que es lo que comúnmente se conoce como movimiento millerita. Obviamente porque sale de su apellido Miller, Guillermo Miller. Principalmente quienes componían este movimiento millerita, pues todos hemos escuchado y sabemos que de las iglesias que en ese entonces ya existían. Por ejemplo, estaban los bautistas, estaban los metodistas, inclusive algunas facciones del catolicismo, luteranos, anglicanos, se le estuvieron uniendo al hombre, pero principalmente estas iglesias protestantes fueron las que inicialmente empezaron a conformar, o bueno, desertores de esta iglesia. Yo quiero que de pronto tengamos algo presente. El nacimiento de la iglesia adventista del séptimo día
es un nacimiento muy humilde en el sentido de que el Señor escoge a unos cuantos y empieza a revelarle por medio del estudio de las Escrituras las verdades que hoy hacen parte de todo el músculo doctrinal que tenemos como iglesia. Y es importante que mencionemos pues eso que ustedes están viendo. En pantalla ustedes notan que en agosto de 1831 es cuando Guillermo Miller hace un pacto con Dios y él de ahí para adelante se propuso fue predicar de la segunda venida de Cristo. Al principio Guillermo Miller no estaba muy entusiasmado, es más, él no era un predicador, casualmente pone a Dios en prueba y lo ponen a predicar. Predicó dentro de los bautistas inicialmente, aquí lo dice el segundo punto, y ahí podemos ir viendo en pantalla los detalles que de pronto por tiempo no voy a estar mencionando. Luego estamos viendo ahí otro personaje que jugó un papel muy importante, que fue Josué Jaimes. Ya esto fue en 1840 cuando de alguna forma él en esta parte con el ánimo de organizar mejor el movimiento millerita y al ver que a Guillermo Miller ya era una figura religiosa dentro del mundo protestante, se empieza a utilizar la revista Señales de los Tiempos y obviamente esto fue con plata propia. Por eso ahí ustedes ven en la pantalla que dice sin patrocinio. Luego, en el 42, la revista El Clamor de Medianoche, y esto lo unía a esfuerzos evangelísticos que se hacían, campañas, iban y visitaban, repartían la literatura o la revista, y esto empezó a generar, chicos, hermanos, empezó a generar un efecto de bola de nieve que se fue creciendo, se fue creciendo, se fue creciendo, se fue creciendo, y se le puede achicar, por ejemplo, a Jaime se le menciona aquí, inicialmente, y creo yo que el autor de esta presentación lo hizo adrede, porque es que Jaimes, Josué Jaimes, literalmente fue el que creó lo que es la parte evangelística, o sea, ese impacto, llegar a un lugar, montar una carpa, montar toda una logística, predicar y dejar literatura. Entonces, Jaimes fue el que empieza a manejar esta estrategia y que, obvio, fue muy exitosa en su momento. Disculpen ahí la publicidad que sale en la pantalla. Seguimos con Josías Litz. Estamos estudiando el movimiento millerita y de pronto sus principales actores. Josías Litz, bueno, apoyó mucho a Jaimes en el tema de las publicaciones. Fue uno de los editores de las Señales de los Tiempos. Carlos Fitz también se le unió. Y ustedes ven que a veces algunos apellidos se parecen mucho, Fitz, Litz. Ellos empiezan a darle forma gráfica a las creencias que Guillermo Miller estaba expresando. Cuando ellos introducen las revistas, y esto quiero que lo tengan en cuenta, y empiezan a manejar gráficas, pues esas gráficas empiezan a facilitar en la comprensión y empiezan a facilitar el entendimiento de las profecías. Porque miren, no hay cosa más difícil que hablar de profecías sin una gráfica, sin una línea de tiempo, sin de pronto darle forma a la bestia cuando se está hablando de Daniel capítulo 2, cuando se está hablando de la estatua, cuando se están hablando de Daniel 7, cuando se está hablando de Daniel 8. Esas bestias empiezan a plasmarse en dibujos que hasta ese momento, los únicos principalmente que se habían dedicado a dibujar ese tipo de bestias habían sido los católicos. Usted quería saber de pronto alguna pintura bíblica, entonces usted encontraba era lo que la Iglesia Católica tenía en sus catedrales, en sus monumentos, y la gente tenía una imagen, era de eso. No podemos dudar de que hay algo de influencia, porque particularmente estos hombres tuvieron que verse permeados por esta influencia de ese tipo de imágenes. Sin embargo, tienen unas diferencias muy palpables porque la Iglesia Católica en su estilo de dibujo, de graficar los acontecimientos bíblicos, pues también metía su estilo, sus posiciones, y hay unas grandes, empiezan a plantearse unas grandes diferencias. Es más, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero el movimiento adventista, ya nosotros tenemos como un estilo de dibujo, un estilo de gráfica. Usted se mete a cualquier página en internet y usted ve un dibujo que hable de las profecías y usted sabe si es adventista o no, porque pareciera que eso va formándose una identidad. Guillermo Miller, en el último punto, y sus compañeros
pues es la creencia principal del movimiento milerita, que ya aquí ya nos vamos metiendo en la parte doctrinal. Ellos empiezan a hilar tan fino, porque inicialmente no era así, pero después ellos empezaron a hilar bastante fino en el tema de los profetas y empiezan a darse cuenta o a caer en cuenta, según la interpretación que ellos tenían, que Jesús iba a venir en 1843. Naturalmente sabemos que Jesús no vino en 1843 y entonces ellos, a razón de un cálculo que tenía que ver con el año cero del nacimiento de Jesús, ellos pues dan un año más de gabela y se pone una segunda fecha que es en 1844. Yo quiero que ese detalle lo tengan presente porque algunos no lo saben. Algunos creen que la primera fecha que se colocó fue la de 1844 en el movimiento milerita y no es así. La primera fecha fue en el año 1843. Solo que cercana a la fecha, ellos deciden ampliar ese, aunque algunos historiadores dicen que no, que ellos ya llegó el 43 y como vieron que no llegó, entonces pusieron el 44. Otros dicen que cercana a la fecha, ellos advirtieron que no era el 43, sino el 44. Entonces, en ese orden de ideas, pues tenemos como principalmente dos teorías. Quiero avanzar aquí un poquitico para llegar a donde quiero llegar. Bueno, aquí ya está hablándonos del chasco y es donde quiero de pronto, aquí, ya encontré la diapositiva que había prestado atención. Dice, de los que continuaron creyendo, porque obviamente en 1844 no llega Jesús, se chasqueó la gente, se dice que fueron aproximadamente unos 10,000, sí, aquí está, 10,000 creyentes, esperaron y esperaron, Jesús no llegó. Y entonces ahí del movimiento milerita empieza a haber una deserción. Y yo quiero que ustedes se metan en la película por un momento, porque la pregunta que estamos respondiendo es cómo originó nuestra iglesia, cómo empezó, los pioneros, cómo formaron o construyeron todo lo que hoy nosotros conocemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y estamos hablando de una buena cantidad de años, estamos hablando casi de 180, 190 años atrás. Mentiras, 100, 50, 20, 170, 180, sí, casi ahorita 180. Estamos pensando, estamos yéndonos a una cantidad de años atrás donde el mundo era totalmente diferente, partiendo de que gran porcentaje de la población mundial vivía en el campo, era rural. Ya las ciudades empezaban a coger un auge bastante fuerte. En la época de la industrialización hizo que muchas ciudades empezaran a fortalecerse, pero en ese contexto se da este movimiento milerita. No hablo de movimiento adventista porque el movimiento adventista termina siendo a la final un movimiento residual del movimiento milerita. Algunos adventistas dicen esto para decir, no, nosotros los adventistas no hemos puesto fecha a la venida de Jesús porque esos fueron los mileritas. Otros adventistas creemos que está bien en que aceptemos nuestro error, porque si bien la iglesia adventista como tal no se había formado oficialmente con nombre, personería, por decirlo así, sí nuestros pioneros estaban ahí, que son los que más tarde le dan forma al movimiento adventista. Entonces, decir que no, decir que sí, pues es como una discusión para mí que no tiene sentido. Más bien yo creo que el aceptar que nuestros pioneros se equivocaron y que ellos le dan forma al movimiento adventista, pues entonces hace parte de nuestra historia y hay que aceptarlo tal y como es. Entonces, miren, el movimiento milerita, cuando llega el chasco 1844, octubre de 1844, y no llegó Jesús, porque de verdad estamos aquí todavía, Jesús no ha llegado, la gente pues empieza a desertar y empiezan a haber varias posturas. Y aquí quiero que analicen eso. La primera postura que tomaron unos después del chasco, aunque no quería hacer el énfasis por razones de tiempo, pero lo voy a hacer. Disculpen y retrocedo un momentico. Ustedes saben lo que significa que se chasquee uno en este sentido. A veces nosotros no hemos entendido la gravedad de esto y esto tuvo que ser terrible. Porque durante casi 10 años, 8, 7, 5 años, sobre todo los últimos 5 años, ese fue el énfasis fuerte de esa época. Imagínese usted
estar diciéndole usted a todos sus vecinos que Jesús venía, que Jesús venía, que Jesús venía. Imagínese usted vender su casa, dejar de estudiar, dejar de invertir, dejar de pronto todas las cosas de este mundo, porque supuestamente Jesús venía el siguiente año, por colocar una fecha, y de repente pasar la fecha, todo el mundo estaba expectativo a ver qué iban a hacer ahora los mileristas, los adventistas, porque algunos empiezan a tomar el nombre porque obviamente esperaban el advenimiento de Jesús, y empieza una ola de bullying, de vergüenza, de pena, de desprecio, porque, o sea, con ese inicio es para que la iglesia adventista nunca hubiera existido. Y eso es algo paradójico, porque inician con un fracaso, inician con una doctrina errada, se inicia con un error garrafal, y más cuando la Biblia es tan escueta que la Biblia te dice el día y la hora nadie lo sabe. Y los adventistas, los mileristas, ser osados y atrevidos en ese sentido de colocar fecha, concluir, vender todo, predicar, invertir dinero, plata propia, revistas y equivocarse. Eso fue tremendo. Entonces, ¿qué pasó? Mucha gente desertó, no quisieron saber más nada ni de Miller ni de su combo. Pero algunos, el primer punto dice, los que creían que el retorno de Cristo era verdadero, pero la fecha estaba equivocada. Miren esa primera postura. La segunda postura, los que creían que Cristo había venido en 1844, pero vino de una forma espiritual que nadie se dio cuenta. Tercero, que los que creían que el error no estaba en la fecha, sino en el evento. ¿Sí me hago entender? Número uno, que el error no estaba en el evento, sino en la fecha. O sea, Jesús iba a venir, pero en otra fecha. O sea, nos equivocamos en el cálculo. Los segundos decían que no nos equivocamos, Jesús sí vino, pero vino de forma espiritual. O sea, nadie lo vio, pero vino. Aunque eso tiene otras razones, pero no voy a gastar tiempo ahí. Y lo tercero es que el error no estaba en la fecha. Perdón, el error era en el evento y no en la fecha. Es decir, que algo sí iba a pasar en 1844, pero que entonces no era la venida de Jesús. Ahora, yo les pregunto a ustedes para darles un poco de participación. A la final, ¿cuál de estos tres fue el que quedó? Hola, hola. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos. De esos tres. En el más pequeño, dice, el último. En el tercero. ¿Están de acuerdo? Se equivocaron de evento, no más no de fecha. Muy bien. Muy bien, porque ahora nos vamos a dar cuenta que Daniel 8:14, que era obviamente el versículo en discusión, que hasta 2300 tardes y mañana y luego el santuario será purificado, ellos se dan cuenta que el error principalmente no estuvo en el cálculo, no es que Jesús vino de manera espiritual, sino que el problema estuvo en esa frase que ellos interpretaron, que el santuario sería purificado. Ellos entendieron que santuario se refería a lo que iba a ser purificado, era la tierra. Y por eso ellos catalogaban eso como la segunda venida de Jesús, porque como Jesús cuando venga va a limpiar y va a hacer todo nuevo, entonces decían, bueno, si va a purificarse el santuario, ellos se referían era a la tierra. Obviamente, ¿cómo es que se llama? Ellos en ese momento no tenían un concepto claro o total como lo tenemos ya del santuario celestial. Por eso ellos al santuario lo asociaron con el planeta. Todos sabemos que las 2300 tardes y mañana empiezan allá en el año 457 a.C., con el decreto de Artajerjes, con la reconstrucción de la ciudad, y terminan en 1844. El punto es que en 1844 no era que venía Jesús, sino que como todos sabemos lo que iba a pasar o lo que pasó cuando se refiere a que el santuario era purificado, pues es una alusión directa a lo que pasaba en el antiguo Israel un día al año, en el que el lugar santo, donde normalmente entraba el sacerdote todos los días, entonces ahora el sacerdote una vez al año venía y purificaba el lugar santísimo. Venía todo lo de Azazel, lo del macho cabrío, toda esa parte que
que debiéramos de pronto profundizar, pero el tiempo obviamente no nos va a alcanzar. Entonces ellos empiezan ahora a hacer la conexión, hombre. Entonces en el cielo hay un santuario y lo que está pasando es que ahora Jesús está pasando del lugar santo, está pasando al lugar santísimo. Ese pequeño detalle ellos lo habían pasado por alto y es lo que ustedes están viendo ahí en pantalla. Ellos pensaban que era la tierra, en realidad no era la tierra, era el santuario que estaba en el cielo. Ahora, ¿qué papel empieza a jugar Elena G. de White en todo este tema? Porque miren que hasta el momento yo no les he mencionado por ningún lado a Elena G. de White. Y eso es importante que ustedes lo sepan, porque es que Dios, Dios en su infinita sabiduría decide iniciar el movimiento adventista, la iglesia adventista de la cual ustedes y yo hacemos parte hoy, Dios en su infinita sabiduría no concentró todo en una sola persona. Dios no concentró la creencia, las doctrinas, los acontecimientos. Miren que hasta ahora es que Elena G. de White va a entrar en el papel. Antes de esto, solamente hemos hablado de Miller. Es decir, una vez alguien me lo preguntó y fue una pregunta muy lógica. Bueno, pastor, pero ¿por qué si Elena G. de White era la profeta, por qué entonces Dios le revela esto a Miller? ¿Sí? ¿Por qué no empezó? Entonces, vemos que Dios, cuando empieza el movimiento millerita, usa varias familias. Los White por un lado, los Miller por otro, los Leaf, Nietzsche, que mostramos ahí, bueno, y una cantidad de hombres y mujeres que no me quiero adelantar porque los vamos a mencionar ahorita. Dice, cuando Miller leyó, Cristo volvería... Esperen un momentico, yo les muestro algo que quiero para ir adelantando. Ok, empieza aquí Elena G. de White a entrar. Todos conocemos la historia de Elena G. de White. Y ustedes van a notar que si bien Elena G. de White en algún momento escuchó a Miller, aquí está, ella nace el 26 de noviembre de 1827. Ahora yo quiero que ustedes saquen la cuenta. Si ella nace en el 27 y el gran chasco fue en el 44, ¿cuántos años tenía Elena G. de White cuando hubo el gran chasco? Saquen la cuenta ahí rapidito, 1844 menos 1827, 17 añitos. Probablemente tiene la edad de más de una que está escuchando este taller, esta especialidad. Era una joven. Como lo decimos nosotros coloquialmente, era una pelada. Elena G. de White, si nosotros somos justos, y yo les doy estos datos históricos porque en algún momento ustedes se van a encontrar con alguien que les diga, Elena G. de White inventó la iglesia, Elena G. de White fue la que armó todo el zafarrancho, y si usted saca cuenta, Guillermo Miller empieza a predicar el mensaje en 1831, significa que Elena G. de White en ese entonces lo que tenía era 4 añitos, era una bebé, todavía más. Durante su niñez, el movimiento millerita empieza a coger fuerza y por eso les digo, ya finalizando el movimiento millerita, cuando ya Elena G. de White es una señorita y ya va cogiendo edad y va cogiendo para la adultez, es que ella se une al movimiento millerita. Ella se une a escuchar las palabras de Guillermo Miller y todos sus seguidores. Bien sabemos que Elena G. de White pertenecía a una iglesia que no era la adventista porque obviamente no asistía. No era inicialmente el movimiento millerita donde ella conoció la verdad, sino que ella era metodista. Elena G. de White era metodista. Ahora, la niñez de Elena G. de White fue accidentada. Todos sabemos que ella tuvo un accidente cuando le tiraron una piedra en la cara y eso literalmente la dejó muy mal de salud. Algunos inclusive pensaban que ella moriría porque duró varias semanas sin reaccionar, no inerte porque estaba viva, pero sí totalmente desconectada del mundo. Es más, a razón de ese accidente, muchas personas que critican a Elena G. de White y a la iglesia adventistas dicen que Elena G. de White a raíz de ese accidente quedó loca y que a raíz de ese accidente como quedó loca, entonces empezó a ver visiones y empezó a imaginarse que era una profeta del Señor y empezó a lo uno, lo otro, etcétera. No tiene sentido
porque repito, Elena G. de Guay era una niña, el movimiento milerita apenas estaba creciendo, entonces tratar de amarrar lo uno con lo otro no tiene sentido, porque es una niña que como a cualquiera le pasó un accidente y que ese accidente, si bien puso su vida en jaque, no tiene que ver directamente y decir que es un caso clínico en el que Elena G. de Guay empezó a ver cosas a raíz del golpe, porque su primera visión y su primero fue muchísimo después, fue mucho más adelante. Y bueno, sí, cercano al Gran Chasco, obviamente, pero fue mucho más adelante. En marzo de 1840 es cuando ella se une, específicamente, como yo le dije al final, ya los últimos 5 años, 4 años se une y se bautiza, dice, en 1842 con él. Estaba dando dentro del movimiento milerita y que ya algunos obviamente se hacían llamar adventistas, pero no como la iglesia como tal, como hoy la tenemos en mente, sino que se les decía adventistas porque esperaban el advenimiento, porque hablaban del advenimiento. Entonces a los adventistas o al movimiento milerita también se le empieza a llamar de esta forma. ¿Ok? Muy bien. Precios bajos, precios rojos. Ok, muy bien. Vamos avanzando. Bueno, quiero avanzar más rápido porque el tiempo se nos está yendo. Bueno, lo que les dije ahorita, aquí adelantándome, aquí está en la pantalla. Durante 1845 fue invitada, o sea, un año ya después del chasco, el año siguiente al chasco, fue invitada a relatar sus primeras visiones a grupos de adventistas en Maine. En una mañana de diciembre de 1844, en un momento en que los mileritas continuaban con su fe y otros rechazaban lo que había pasado, ella tiene su primera visión y que yo no sé si ustedes han visto ese dibujo, de pronto ahorita se los muestro en pantalla porque varios artistas adventistas han tratado de recrear esa primera visión del Elena G. de Guay, que es la representación de un viaje del pueblo hacia la ciudad de Dios, que el camino es estrecho, que algunos iban cayendo. Interesante esa visión. En la Unión Colombiana del Norte, en el edificio, tienen un cuadro con esa visión, pues es como una alusión a eso. Y hay varios lugares, es una visión hasta bonita y la han dibujado bien bonita para que. Ella se casa 2 años después y noto estos detalles y los resalto porque, repito, algunas personas ven la formación para desespiritualizar la formación de la iglesia adventista, le critican esto. Ah, no, eso, ese complot del movimiento milerita, de los adventistas, del Gran Chasco, eso fue todo entre Elena G. de Guay, Jaime Guay, y resulta que cuando uno analiza la biografía de estos personajes, ella se viene a casar con Jaime, literalmente fueron 2 años después del Gran Chasco. ¿Está claro? Para que eso lo tengan presente. Aquí se resume que la edad de Elena G. de Guay, de 87 años vivió Elena G. de Guay y murió en 1915, unos añitos después que se hundió el Titanic. Elena G. de Guay, sí pudiéramos decir que vivió casi los 90, pero yo creo que una de las cosas que a Elena G. de Guay, y yo creo que en uno de sus escritos ella lo mencionó más de una vez, a ella una de las cosas que más le frustró es no ver la venida de Jesús. Y yo creo que nos metamos en los zapatos de esta primera generación de adventistas. Ellos se forman y miren que nuestro nombre tiene que ver con la segunda venida de Jesús. O sea, nada más nuestro nombre nos une directamente al movimiento milerita y a este Gran Chasco, porque es que el tema de conversación y con lo que nosotros empezamos a crecer como denominación es el tema de la segunda venida de Cristo. Y si algo tuvo que ser frustrante para Elena G. de Guay fue el hecho de que murió sin ver a Jesús regresar en las nubes. Para esa primera generación eso tuvo que ser muy duro. Por eso es que muchos de esa primera generación abandonan la fe, porque de verdad fue todo un desafío para ellos entender que se habían equivocado y que había sido una imprudencia colocar fecha a la venida de Jesús. Bueno, una de las escritoras más leídas, y creo que todavía conserva ese título, no sé si ya alguien se la habrá ganado, en los Estados Unidos ha sido Elena G. de Guay. Elena G. de Guay escribió una cantidad de material que hasta el sol de hoy todavía se siguen organizando. Ustedes leen aquí en este párrafo de abajito, dice, la producción literaria de Elena G. de Guay fue muy amplia. Cuando ella murió en el 15,
En esa fecha se habían publicado, ella había ya redactado 24 libros. En la década del 90, de 1990, ya la iglesia ha publicado de ella 128 libros. Y bueno, eso es un dato que es bastante fuerte porque dentro de la historia norteamericana, hasta hace un tiempo, no sé, repito, si ya perdió ese título, había sido la autora más leída, por la sencilla razón de que sus 24 libros cuando ella estuvo en vida y los 128 libros que la iglesia ha seguido organizando después de su muerte, se han repartido por todo el mundo. Adventista que se respete a lo largo de estos 100 y pico de años de historia que tenemos, ha tenido en sus manos un libro de Elena G. de White. Desde el camino a Cristo hasta el conflicto de los siglos, desde el conflicto de los siglos hasta hogar cristiano, servicio cristiano, consejos sobre régimen alimenticio. Toda esta variedad de temas, de materiales se esparcieron por el mundo de una manera impresionante. Nosotros pudiéramos decir que en ese orden de ideas, durante la historia de la humanidad, durante cierto tiempo, la autora más leída fue Elena G. de White. Hace unos 100 y pico de años atrás, a quien más se leía era Elena G. de White, sacando las cuentas. Naturalmente, lo digo en un contexto donde la sociedad era muy diferente a la hora. Había mucho analfabetismo, mucha gente no sabía leer. De pronto conseguir un libro no era tan barato, ahorita los consigues fácilmente. Los libros literalmente eran un asunto de lujo. Entonces, cuando usted junta todas estas variantes, se da cuenta que Elena G. de White durante un buen tiempo en la historia de la humanidad fue una de las autoras más leídas. O sea, la verdad del Señor se esparció como precisamente ella lo había predicho en algunas de sus profecías, en algunas de sus visiones. No podemos pasar por alto un problema. Ya me estoy muriendo de la sed. Bueno, ahora me tomo un vaso de agua. No podemos pasar por alto un problema, queridos hermanos, y es el siguiente. Los adventistas hemos tenido una dificultad en guardar la proporción correcta entre Elena G. de White y la Biblia. Porque si bien aceptamos Elena G. de White, es una mujer que ha sido llamada por Dios a ser profeta y creemos que sus mensajes han sido revelados por Dios, sus escritos no son la Biblia. Y los adventistas del séptimo día, en parte, algunos en parte, han tenido serias dificultades para entender esto. Algunos creen que porque no es que Elena G. de White lo dijo, y si la Biblia no dice lo que Elena G. de White dice, entonces técnicamente insinúan que la Biblia no está bien. O sea, a veces ponemos por práctica cosas que la Biblia no respalda y deseamos decirlas a Elena G. de White como si Elena G. de White las dijera. Entonces, cuando usted encuentra qué opina Elena G. de White acerca de sí misma, ella siempre dijo que sus libros o sus escritos eran una luz menor que conducen a la luz mayor, que nuestra única regla de fe y práctica debe ser la Biblia, que sus libros son consejos, que son instrucciones, que son luz, pero que siempre van a estar subordinados a la escritura. Entonces usted va a encontrar, por ejemplo, usted va a encontrar personas, nada más por colocar un ejemplo porque no puedo desviarme del tema central, pero para hacerme entender con lo que acabo de decir. La Biblia no dice que es prohibido comer carne, ¿cierto? Usted no encuentra un texto bíblico donde diga el que come carne se va a perder, o usted el que coma carne no va a ser salvo, o el que coma carne. La Biblia no lo dice, la Biblia no. La Biblia, bien sabemos, permite el consumo de carne y en su momento el Señor lo reguló desde el diluvio para acá, etc. Esa parte creo que la hemos escuchado muchas veces, pero usted va a encontrar que en los libros de Elena G. de White, ella menciona frases que son polémicas y que lleva a muchos a polémicas porque las hacemos polémicas, pero en realidad son muy claras. Cuando, por ejemplo, ella en uno de sus apartes dice, el que come carne no debería pararse en la plataforma a predicar porque sus pensamientos, su mente está embotada, Y entonces, pero que miren, Elena G. de White, y entonces yo he conocido hermanos que si el que va a predicar es comedor de carne, se paran y se van. Yo he conocido hermanos que si el que va a predicar es comedor de carne, entonces se ponen a leer la Biblia para no escucharlo. Se quedan en el templo, pero se ponen a leer la Biblia porque es que aquel no es digno de que yo lo escuche. Así que se quedan ahí porque de pronto son un poco más formales, pero se ponen a leer la Biblia para... Entonces,
Los adventistas no hemos tenido equilibrio. Creo que la iglesia ha venido madurando eso a través de pedagogía, educación. Pero nosotros debemos entender, y muchachos, ustedes que están en los clubes deben entender que el libro que es la máxima autoridad para nosotros los adventistas es la Biblia. Solo la Biblia. Que los libros de Elena G. de White lo único que hacen es conducirnos a ella. Entonces, si usted cree algún asunto y se basa solo en Elena G. de White, lo más probable es que usted está malinterpretando a Elena G. de White. Porque Elena G. de White siempre parte de un principio bíblico y no los contradice. Los refuerza, anima, nos motiva a ir a la Biblia. Entonces, eso no podemos dejar pasar por alto de decirlo. Muy bien. Aquí voy a salirme un momentico de esto para, antes de entrar a la historia, me voy a ir a esta parte. Ven la pantalla, ¿verdad? Vamos a estudiar ahorita, y si me lo permiten voy a beber un poquito de agua. Voy a mencionarles, ya esto lo mencioné. Ok, vamos a hablar un poco de algunos pioneros representativos con un breve resumen. Si me dan un segundito, me tomo un vaso de agua, voy a traer la jarra para acá y me hidrato porque ya estoy seco de tanto hablar. Muy bien, ya volví. Vamos a mencionar algunos pioneros. Obviamente este es material de consulta, por eso no apelo tanto a la memoria, porque a la final esos son materiales que podemos tener y consultar. Se menciona a Martha Binton y se menciona en la historia como una de las mujeres que trasciende dentro de los pioneros porque fue la primera directora de Dorcas, por así decirlo. Estamos hablando de 1874, hace parte ya de cuando la iglesia formalmente toma una estructura. La primera Dorcas, directora de Dorcas formalmente, oficialmente establecida, Martha Binton. Ahí ustedes la ven en imagen. William Anderson, ustedes ven el hombre, usaba su bigotico, bien simpático el hombre. Fue el misionero, adivinen dónde, en África. Y es que precisamente pasa un fenómeno muy interesante en el movimiento adventista. Y es que el espíritu que movió a la iglesia adventista cuando se forma, cuando se empieza a establecer, es algo muy interesante porque inicia en Estados Unidos y todos estos hombres son gringos, son estadounidenses, son americanos, como se les conoce coloquialmente. Y ellos no se encerraron en sí mismos. Recuerden que en ese entonces Estados Unidos, aunque era un país importante dentro del mundo, no era el más importante, era Estados Unidos, un país como quizá Francia, un país como Inglaterra, uno más. Las potencias que estaban en el mundo industriales en esa época eran Inglaterra y Francia. Y en Turquía, los turcos, pero ellos tienen otro nombre, en ese entonces tenían otro nombre. Eran de alguna forma las potencias más representativas y llama poderosamente la atención que el espíritu de los pioneros adventistas no se centró solo en quedarse en Estados Unidos, sino que empiezan a esparcirse por todo el globo. Por eso es que la iglesia adventista empieza a tener historia en todos los continentes. William Anderson fue un misionero pionero en África, 1895
1944. Ustedes aquí van a encontrar que su énfasis en su trabajo ya cercano, estamos hablando de los años 1900, perdón, es África. La iglesia adventista en África tiene una presencia muy bonita. Es más, yo me atrevo a decir, pues por lo que he escuchado en algunos congresos, es que el mayor número de las almas que la iglesia gana en el mundo se encuentran en África y en Latinoamérica. Son los dos espacios del globo donde más bautismos hay, donde la obra ha crecido y ha crecido enormemente. William Anderson fue pionero en la misión de África. Ahora, este es famoso, ustedes lo conocen, lo han escuchado muchas veces, John Nevis Andrews, o más conocido como J.N. Andrews. Él fue obviamente el primero de todos. Oficialmente fue el primer misionero extranjero que la iglesia tuvo, y eso lo lanzó a la historia, como fue aquel que dijo por primera vez, oficialmente, ¿no? Porque la palabra oficial aquí juega un papel vital. Fue el que primero dijo, me voy del país y voy a llevar este mensaje a otros países. Y para mí esta fue la tarea más brava de todo, porque hasta el momento en Estados Unidos sabían del movimiento milerita, sabían de los adventistas, sabían de muchas de estas cosas, pero ahora llevar esa verdad a otros lugares donde estaban establecidas las iglesias bautistas, luteranas, metodistas, y los adventistas vienen a aparecer como unos, literalmente, discúlpenme la expresión, pero unos aparecidos ahora con otra creencia, y para remate ahora y que guardan el sábado. Entonces, J.N. Andrews, que fue el primer pionero oficial de nuestra iglesia, tremendamente tuvo que hacer una labor muy fuerte, muy difícil, y que sin lugar a dudas el Señor tuvo que haberlo bendecido. Ustedes notan que aquí al final dice que él escribió, habló bastante. El tema del sábado a Andrews siempre le gustó. La iglesia adventista tiene su universidad más grande, más representativa actualmente, es la iglesia de la Universidad de Andrews, que se encuentra en Estados Unidos, y recibe su nombre obviamente de este misionero. Joseph Bates, ya también es conocido aquí en nuestra asociación porque hay un club que tiene su apellido. Ustedes recuerdan que en los Camporí hay un club que se llama el Club Capitán Bates, y es en alusión a este hombre. Fue capitán de un barco, reformador, fue uno de los fundadores, estuvo en el Gran Chasco. Él se le atribuye esta última parte que ustedes ven abajo. Dice, jugó un papel destacado en las conferencias sabáticas. Fue un evangelista, un líder y un ejemplo de vida saludable. Cuando aquí se refiere a conferencias sabáticas, es cuando se le empieza a dar forma al culto de sábado. Entonces el capitán Bates fue uno de esos hombres que estuvo ahí al frente, muy conocido. John Bingham, adivinen quién fue él, por qué pasa la historia. Bueno, creo que ya lo deben de estar viendo ahí en pantalla, si ya lo están leyendo. Fue el primer presidente de la Asociación General de la Denominación, obviamente, de los Adventistas del Séptimo Día. Este hombre, bueno, 1798, literalmente, estamos hablando todavía del siglo XIX, 1798 a 1887, casi en el año 1900 es que él fallece. Y obviamente este hombre, al ser el primer presidente, fue una gran responsabilidad. Les digo algo, fue uno de los hombres que más Elena G. de White regañó. Elena G. de White mantenía contacto directo con todos estos primeros pastores, primeros líderes, y a varios de ellos les jaló las orejas. John Bingham. Bueno, no puedo dejar pasar que él fue uno de los, en esa época, el tema de la esclavitud en Estados Unidos, la guerra, el problema entre los negros, los blancos, estaba en pleno apogeo. La esclavitud estaba en pugna de que si seguía siendo un país esclavista, que si seguían abandonando la esclavitud. Se da también en esa época la guerra civil en Estados Unidos, se divide entre el norte y el sur, casi Estados Unidos se fracciona. Bueno, él tomó partido en la posición contra la esclavitud y promovió esto dentro de la iglesia. Esto fue un problema, porque miren, nosotros hoy de pronto no lo vivimos como
porque quizás ya la democracia ha estado establecida, ya se ha establecido en los sistemas de gobierno de los países actualmente. Pero nosotros si nos peleamos que los petristas, que los uribistas, que esto, la iglesia en esos temas políticos mayormente no nos afectan. Uno que otro hermano por ahí se agarra y las publicaciones y esto, pero todo eso es terrenal ya. Pero en esta época, el tema de la esclavitud era el tema de moda. Porque imagínate, si yo era un adventista que predicaba del Señor y tenía una finca, pero en la finca tenía 10 esclavos, no trabajadores, esclavos, y de repente allá había otro hermano que era esclavo y que era adventista. Entonces tú que eras esclavista y tenías en la iglesia a un esclavo que era adventista también o que trataba de vivir la verdad. O sea, esto fue un asunto bastante complejo y bueno, gracias a Dios la iglesia asumió una postura que según Dios y la dirección de Dios fue la mejor. Seguimos con, esto sí yo no lo sé leer, ahí Michael Belina Sechowski. Bueno, ya por el apellido ustedes sabrán que ese apellido es del otro lado del charco. Estamos hablando, se convirtió en un misionero autosuficiente en Italia y en Suiza. Estableció la primera iglesia adventista del séptimo día en Europa. Llama la atención esta parte que ustedes ven aquí. Fue un sacerdote católico que se convierte al adventismo y que se convierte en, bueno, y aquí cabe mencionar que esa frase coloquial que utilizamos muchas veces, la peor cuña es la del propio palo, ¿verdad? Se escucha, o la del mismo árbol. Siendo católico en Europa, que en esa época Europa todavía estaba sumamente catolizada, estaba el catolicismo aún fuerte, aunque el papado había recibido un golpe bastante que lo había noqueado. Sin embargo, el catolicismo todavía estaba incrustado en la psiquis de la sociedad. Un sacerdote en Europa es el que monta la iglesia adventista. Obviamente los misioneros que salen de Estados Unidos llevan el evangelio a Europa. Muchos de los pioneros fueron a Europa varias veces y entre los primeros conversos y quien lidera esta parte de establecer una iglesia adventista del séptimo día es este hombre, Michael Belina Sechowski, algo así. Muy bien. Muy bien. Arthur Daniels. Este pastor fue un maestro del crecimiento. O sea, Arthur Daniel, bueno, hasta en la cara ustedes lo notan que el hombre parece bastante intelectual. Le aportó muchísimo a la iglesia adventista. Fue misionero en Nueva Zelanda. Elena G. de White le jaló las orejas varias veces. Ella en algunos de sus cartas, de sus libros, se menciona cuando le sugería, le recomendaba. Y es uno de los presidentes de la Asociación General que más pasó a la historia. O sea, el año 1901 para la iglesia fue muy importante. De pronto ahorita... Pastor, no lo estamos viendo. La imagen. ¿Me dejaron de ver? ¿Aló? ¿Me escuchan? No la estamos viendo, está en el pasado. Estamos viéndolo, está en Arthur Daniels. Sí, sí se ve Arthur Daniels. Sí. Ahora sí. Ok, listo, hermana, está bien. Es que Arthur Daniels salió a tomar agua, ya vino. Entonces, él fue presidente de la Asociación General en 1901. Más adelante vamos a ver qué fue lo que pasó en 1901. Y sin lugar a dudas, le dio forma. Bajo el liderazgo de este pastor, la iglesia entró al siglo XIX, al siglo XX, perdón. Fue necesario un hombre como él porque quienes lo describen le dio estructura también su forma de administrar. Por eso ustedes ven que aquí, por ejemplo, se le menciona como administrador. Fue un hombre muy organizado y que permitió que la iglesia avanzara y que avanzara sobre todo en el nuevo siglo que entraba. Irán Epson, muy famoso, muy conocido, y tiene que ver, su doctrina principal es la del santuario. Él aportó mucho en esta doctrina, en esta creencia, perdón.
La creencia del santuario y de la interpretación que ahorita ya la iglesia tiene, las bases de esa creencia las tuvo este hombre. Hiram Edson, muy famoso también, ustedes lo ven ahí en la pantalla. Dice, fue un contribuyente abnegado que puso sus posesiones en la construcción de la iglesia que amaba. Edson es reconocido por su generosidad. Aparte, pues obviamente el tema doctrinal, él pasa a ser un pastor y como pastor siempre se menciona como él de sus propios recursos, porque muchos de los pastores en su momento ahí fueron autosostenibles porque no había una organización que de pronto les pagara como ya hoy la organización tiene, y en muchas ocasiones los pastores tenían que vivir de alguna u otra forma, sosteniéndose por sí mismos o recibiendo de los hermanos lo que el Señor pusiera en su corazón. Está Harry Fenner, voy a pasármelo un poquito porque el tiempo se me está yendo. Luther Warren, de los jóvenes, ese aparece aquí en el tratadito que ahorita les mencioné, y es uno de los pioneros de las sociedades de jóvenes. Obviamente tenían otro nombre en esa época, pero pues si ustedes, los jóvenes, grábense este dato, porque Warren es el que empieza a atender a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, y desde adolescente él fue un líder juvenil como tal. Entonces, tomen nota ahí. Y bueno, avancemos, vamos a pasar a Forga. Alfonso Jones y Wagoner, estos dos van juntos. Estos dos hombres, el tema que ellos más manejaron fue el de la justificación por la fe. ¿Por qué los pioneros adventistas? Bueno, adventistas fueron muchos en un principio, pero los pioneros se mencionan porque varios de ellos empiezan a descubrir verdades. Se caracterizaron porque hicieron aportes a las doctrinas, fueron construyendo en conjunto cada una de las doctrinas que hoy tenemos. ¿Qué pasa, queridos jóvenes, clubes? A donde yo quiero llegar con esta exposición también de estos varones es algo muy, muy importante que ustedes deben tener presente. La verdad, Dios no toda se la reveló a Elena G. de White, porque a veces creemos que esa es nuestra historia. Dios utilizó a capitanes, a misioneros, a personas laicas, a jóvenes, a mujeres. Wagoner y Jones estos tuvieron un problema aquí en el Congreso de Minneapolis en 1888, y que ayudó a que la iglesia tomara conciencia de esto, porque la iglesia se estaba volviendo a veces un torno un poco legalista, de que tienes que guardar esto, igual la obediencia, igual salvación. Y entonces estos rescatan que, mira, por más que tú obedezcas, no eres salvo por tu obediencia, sino por la gracia de Jesús. Y empieza ahí un vaivén que lleva a la iglesia a estudiar, a profundizar el tema, y que naturalmente, pues, nos trae como resultado las doctrinas, las creencias que tenemos hoy. Aquí este morenito que ustedes ven, que es Kinney, Pastor Kinney, dice, fue el primer ministro ordenado afroamericano. Fue el primer pastor negro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Charles Kinney, algo así se dice. Fue el primer pastor ordenado de la iglesia, pero de color negro. Para nosotros hoy tener pastores negros es lo más normal del mundo. Para esa época, tener un líder religioso negro dentro de una comunidad blanca, en su mayoría, sí, era todo un evento. Y bueno, en la evangelización, porque, bueno, yo no sé si pronto ustedes lo han notado, yo lo he notado cuando he estado en algunas regiones. Por ejemplo, estuve en algún momento en Cartagena teniendo alguna campaña, tuve algunos amigos sanandresanos, y viví en Medellín con unos chocuanos, con un chocuano específicamente conviví, compartíamos la misma habitación. Y algo que yo siempre noté en la comunidad afro, en muchos, en otros no, ni eran muy frescos en eso. Ellos, para ellos, ellos sienten que, bueno, ya ustedes lo han visto, todo el tiempo se sienten discriminados por ser negros, o sea, nada más por ser negros. Entonces, yo recuerdo que teníamos un compañero de clase que casualmente se armaron grupos, el profesor nos dice, armen grupos de 4, armen grupos de 3.
y todo el mundo armó su grupo y él quedó sin grupo. Y entonces él se levanta y nos reclama en las clases, nos alza la voz y nos reclama, y él se fue hasta llorando de que no lo habíamos metido en ningún grupo porque era negro. Y créanme, o sea, lo menos que uno le para bolas al color de la piel en ese contexto, pero algunos morenos, la comunidad afro, le gusta que si alguien los va a dirigir de pastor, que sea negrito como ellos, que a ellos les encanta que esté la raza y el color liderando también. Y cuando se pone esta figura negra como pastor, esta raza, se pone un pastor negro, vea, la comunidad afro se entusiasma por un lado, y el evangelismo, el mensaje adventista empieza a llenar las comunidades negras que en ese entonces estaban bastante separadas de las comunidades blancas en Estados Unidos y en todo el mundo, porque era un fenómeno mundial. Entonces, la verdad de los tres ángeles, el evangelio empieza a penetrar a los afroamericanos y la iglesia empieza a crecer porque los negros empiezan a tomar el mensaje con una seriedad bárbara. Aquí están estos hombres también muy importantes. El tiempo se me está yendo, así que voy a avanzar. Ya hablamos de Miller, bastante hablamos de Miller. Aquí está Prescott. Ok. ¿Y alguna pregunta? Me pareció que alguien abrió el micrófono. Sí, una pregunta, pero no es acerca del tema, sino si se puede hacer en 2 sesiones para que no esté corriendo, si tiene tiempo. Está complejo el asunto porque yo estoy en Ok, entonces nombramiento. termina pues. Sí, porque el otro domingo también lo tengo full. Muy bien, vamos. Hágale una vez, hay tiempo. Rachel Oakes Preston. Yo creo que ustedes recordarán a esta mujer. A mí en la universidad, cuando yo veía la foto de ella, me causaba un poco de humor su peinado. Pero esta mujer fue una mujer de Dios, tremenda. Porque una de las verdades insignias que ella predicó fue la del sábado. Dice, ella fue un bautista del séptimo día que persuadió a un grupo de adventistas a aceptar el sábado. Miren eso. Ella la verdad del sábado la acepta, la vive y estaba dentro de los bautistas. Y así empieza a darse forma dentro de los adventistas el tema del sábado. Por eso es que ella pasa también a la historia, porque a raíz de la obra que ella inicia, también de ahí a raíz nace nuestra énfasis en la doctrina del sábado, y entonces de ahí también parte hasta nuestro nombre. Y toma esto tanta relevancia y tanta convicción dentro del pueblo adventista que empezamos a llamarnos los adventistas del séptimo día. ¿Cuál fue la encargada de esta doctrina, de esta creencia, de predicarla, de esparcirla, de darle, de resaltarla? Rachel Oakes Preston. ¿Listo? Ann Smith, Urias Smith. Bueno, Urias Smith, vamos a mencionar un poco acerca de este hombre. Voy a leerlo porque el caso de Urias Smith es especial. Fue un editor y autor que dio 50 años de servicio a la causa adventista. Se convirtió en adventista, observador del sábado, en el 52. Escribió poemas y artículos en la Review and Herald y fue uno de los escritores más fluidos de la denominación. Su temática principal fue Daniel y Apocalipsis. Hay algunas conjeturas, hay algunas malinterpretaciones que han hecho también de Smith en relación a la creencia de Daniel y Apocalipsis. Su aporte giró alrededor del tema profético y en algunos asuntos fue polémico, pero bueno, por razones de tiempo vamos a avanzar. La última palabra que escribió en 1903 a la Asociación General personificaron el propósito de su vida. Estoy con ustedes en el esfuerzo de enviar a esta generación este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, completado será la señal para la coronación de nuestro rey venidero. Muy bien, este es Urias Smith. Y aquí tenemos, bueno, el esposo de Elena G. de White, tenemos a Elena G. de White, está Serna,
Y aquí era donde quería llegar, no quería dejar pasar esto. Hay mucho, porque aquí la fila es larga. Pero, ¿qué pasa con Serna? Serna fue el primer ministro, primer ministro hispano que conoce, o sea, el primer pastor que empieza a oficiar y que habla español. Dice, es de Arizona, obviamente su origen es evidentemente mexicano, por empezar por ahí. Se hizo adventista en el 1901 y él organizó la iglesia en Sánchez, Arizona. Sánchez es, por decirlo así, una localidad, un municipio. Sánchez, Arizona, y fue la primera iglesia donde se hablaba español en Norteamérica. El ministro, el pastor, se llama Marcial Serna. Serna, mírenle la carita, obviamente sus facciones son latinoamericanas y evidentemente parecieran ser mexicanas. ¿Listo? Ahora, pasemos al siguiente punto de esta especialidad. Hablemos de las fechas más importantes y aquí las quiero mencionar. El Gran Chasco es la más famosa. Una fecha que todo líder juvenil y perteneciente al club debe saber que el Gran Chasco fue en 1844. En el año 1860 es donde la iglesia toma su nombre, Iglesia Adventista del Séptimo Día, y en el año 1863 es donde se establece la Conferencia General y es donde oficialmente la iglesia, pudiéramos decir legalmente delante del gobierno de los Estados Unidos y los países, asume una personería, una estructura, una organización. Aquí toman el nombre en 1860, en el 63 establecen la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. En 1863 también empieza el énfasis de la reforma pro salud. La iglesia, digamos que dentro del país y dentro de la publicidad que se hacía en esa época en los periódicos, la iglesia adventista toma como suyo el mensaje de salud. Es allí donde el sanatorio de Battle Creek, que posteriormente ahora es la Universidad de Andrews, pero el sanatorio de Battle Creek empieza a tomar auge y famosos políticos, senadores de todos lados de Norteamérica iban a este sanatorio a ser curados y sanados de sus enfermedades. El mensaje pro salud empieza a repercutir por todos lados. 1874 es cuando se manda el primer misionero, que ya ustedes saben que fue J.N. Andrews. 1888 es el Congreso de Minneapolis. ¿Se acuerdan que ahorita les mencioné a Jones, al pionero Jones y a Wagoner? Bueno, Wagoner y Jones cumplieron un papel determinante en ese Congreso, porque aquí la iglesia sigue organizando el tema doctrinal. Algunas doctrinas en este Congreso es cuando se establecen ya de una manera mejor. Congreso de Minneapolis, un congreso de la Asociación General. 1901, recuerdan, a la cabeza del pastor Smith, la iglesia obviamente tiene una reorganización. Se establece el plan sistemático también del tema, se organiza mejor el tema de los diezmos, de las ofrendas, cómo repartir esos dineros, las divisiones, las asociaciones, las uniones, las misiones, todo empieza a coger forma desde 1901. En 1902 la iglesia recibe un golpe, pero bárbaro, porque su carta de presentación era el sanatorio de Battle Creek, y el sanatorio de Battle Creek se incendia, se prende, y eso, ay hombre, eso la verdad que no mató la iglesia porque Dios la sostiene, pero desanimó mucho a los líderes y generó un problema grande. Parecía que Battle Creek se estaba desviando, y es más, Elena G. de White en uno de sus libros comenta posteriormente que se le había mostrado que ese incendio había sido de origen divino. Eso es un tema polémico porque algunos culpan que el que de alguna manera instigó este incendio en Battle Creek fue el mismo Dios, y a razón, bueno, hay muchas conjeturas alrededor de eso. Al Congreso de Gland, Suiza, se los debo porque no recuerdo ahorita específicamente qué fue lo que pasó ahí como tal.
Y el último, bueno, cuando se hace esta diapositiva, el último congreso que tuvo la iglesia para esa época había sido el del 2005. Actualmente la iglesia sigue reuniéndose cada 5 años en promedio para hacer estos congresos de la Asociación General. Muy bien, estamos ahí con las fechas. Aquí está. Voy a volver a estar aquí para ver qué se me está escapando porque estamos avanzando rápidamente. Hablamos ya de estos hombres. Aquí ya déjenme, permítame y me avanzo bastante para que pasemos a la siguiente parte. No, hombre, esta publicidad me está... Déjame yo... Ok, vamos a ver aquí la forma como la verdad se empieza. Canadá. Muy bien. Ay, hombre. Permítanme un segundito y les voy a mostrar algo para ir finalizando a grosso modo lo que estamos hablando. Denme un segundito. Muy bien. Ahora, ok, voy a profundizar en esto. Aquí voy a compartir pantalla enseguida y aquí vamos. Muy bien, les decía que la iglesia en 1901 empieza a tomar estructura. Jóvenes, ustedes deben saber cómo la iglesia está organizada. La base de la iglesia naturalmente es el miembro de la iglesia. Y yo quiero que ustedes sepan esta parte. La iglesia, ahí ven la imagen, ¿verdad? Ok, la iglesia adventista del séptimo día está organizada de la siguiente forma. El núcleo, la parte, el núcleo central de la iglesia es el miembro de iglesia. Pero cuando varios miembros de iglesia se unen, forman una iglesia local, una congregación, que es lo que ustedes ven en pantalla. Cuando varias iglesias se unen, es lo que nosotros conocemos. Aquí ustedes en la imagen no lo ven porque la figura de distrito no se usa en todo el mundo. Principalmente en los lugares donde la economía no es fuerte, se hace necesario que varias iglesias se unan para sostener a un pastor financieramente. Es el caso de nosotros. Pero en otras partes del mundo, cada iglesia tiene su pastor, la iglesia adventista del séptimo día. Y por máximo de pronto tiene 2 iglesias o 3. No son esos distritos extensos que conocemos nosotros aquí en Latinoamérica. Pero es porque el músculo financiero se los permite. Entonces, la unión de varias iglesias forman un distrito. La unión de varios distritos forman una asociación, como la que nosotros estamos. Nuestra asociación es la Asociación de la Costa Atlántica. De Cartagena para allá es la Asociación del Caribe. En Medellín está la Asociación Centro-Occidental. En Bucaramanga está la Asociación del Oriente Colombiano. En Cúcuta del Noreste. Y así sucesivamente. Varios distritos forman una asociación. Ahora, varias asociaciones forman una unión. Entonces, está la Asociación del Caribe, la Asociación del Atlántico, la Asociación del Oriente, conforman esta y varias, la Asociación de las Islas, conforman la Unión Colombiana del Norte. En Colombia hay 2 uniones, está la Unión Colombiana del Norte, que la sede está en Medellín, y está la Unión Colombiana del Sur, que la sede está en Bogotá. Entonces, varias asociaciones conforman uniones. Ahora, varias uniones conforman la división, que las divisiones hacen parte de la asociación general. Por ejemplo, la Unión Colombiana del Norte y la del Sur, la de Venezuela, la Oriente y la Occidente, la de Panamá, las 4 que hay en México, las de las islas en el Caribe, todas ellas unidas forman la división interamericana. ¿Cuántas divisiones hay en el mundo? Hay 13 divisiones. Está la interamericana, la suramericana, en África hay varias, la norteamericana, la europea, la indoasiática, la asiática, todo el mundo lo hemos dividido en 13 divisiones, que es lo que es la estructura organizacional de nuestra congregación. ¿De dónde nació eso? De 1901 para acá se empieza a organizar la iglesia de esta manera administrativa. Les decía al principio, muchas personas se opusieron a eso.
Es más, en esa época, los adventistas de a pie decían que organizarse así estructuralmente era parecerse a la Iglesia Católica. Por eso era que muchos no lo querían. Entonces decían, ah, no, hacer divisiones y asociaciones, eso es como hacer diócesis, arquidiócesis, la parroquia, no sé qué. Entonces la iglesia fue aprendiendo que no necesariamente lo estamos haciendo para remedar a la otra iglesia, sino que es una forma de organizarse. Y cuando la iglesia se organizó de esta manera, funcionó muchísimo mejor. Ya los pastores no tenían que llevar todo a Estados Unidos para solucionarlo, sino que se aplicó el método bíblico que aplicó Jetro en su momento cuando le recomendó a Moisés. Se lo recomienda a Moisés, Moisés lo aplica en el pueblo y entonces ya vienen ahí jefes de 10, jefes de 50, jefes de 100, jefes de 1000. Entonces las asociaciones, las iglesias vienen haciendo eso. Los grupos pequeños, las clases de escuela sabática, el maestro ahí es un jefe de 10, el que es jefe de 50 es anciano, el que es jefe de 500 o de 1000 es pastor, el que es jefe de... Y ahí van de pronto armando toda la estructura, no por copiar a la Iglesia Católica, es por el fundamento bíblico que nosotros tenemos en las escrituras. ¿De acuerdo? Ustedes ven en pantalla la imagen corporativa de la iglesia. Hay muchos que también critican que la iglesia tenga un logo. Cuando la iglesia cambió a este logo, tenía el anterior, a algunos les gustaba más el anterior. Bueno, los adventistas tenemos un problema y es que tendemos a sacralizar todo. Entonces creemos que si se cambia algo, entonces ya es del diablo y es pecado, pero la iglesia va avanzando y miren, cuando se estableció el logo, ustedes ven el logo, las 3 líneas que ustedes ven aquí, 1, 2 y 3, pues aquí ven el significado, les voy a mostrar. Las líneas realizadas encima del diseño sugieren la resurrección, la ascensión de Cristo, su segunda venida y el punto principal de nuestra fe. La llama, que es la unión de todo, obviamente que incluye las 3 líneas y como tienen una forma de círculo, esas 3 líneas que envuelven el círculo representan a los 3 ángeles de Apocalipsis, o sea, los mensajes de los 3 ángeles que circundan el globo. Entonces, cuando se juntan las 3 líneas de acá con las 3 líneas de acá, esa unión de esa llama representa al Espíritu Santo. Si usted quiere el significado de nuestro logo, este es. Obviamente, esto verde oliva que se ve forma un libro, que es una alusión obviamente a nuestra Biblia, a la palabra de Dios. Y esa forma oculta que se ve aquí, que es la cruz, pues obviamente representa el evangelio, el sacrificio de Cristo, que es el tema central de nuestra predicación, de nuestra fe. Hay algunas personas que hacen unas acrobacias bien bárbaras y entonces como aquí hay una cruz, entonces le añaden un pie de cruz como hasta acá arriba y entonces dicen que es una cruz invertida, que eso es satánico, que eso es no sé qué. Miren, la posición oficial de la iglesia con respecto a su logo es ese que les estoy explicando aquí en esta diapositiva. Muy bien. Aquí están los lugares más importantes de la iglesia. Voy a mencionarles uno muy conocido. Battle Creek, que es el sanatorio que ya mencionamos. Interesante que nosotros hubiéramos podido todavía conservar ese sanatorio. Dios permitió que lo perdiéramos en el incendio. Se reconstruyó y bueno, nace la Universidad de Andrews. Dime Tabernacle. Este era el nombre de la iglesia construida en Battle Creek. Literalmente para muchos fue la primera iglesia adventista, sí, para muchos. Y dice, fue pagada con monedas de 10 centavos, imagínense, que se guardaron y se entregaron para el edificio de la iglesia. Es decir, esta iglesia, Dime Tabernacle, esa iglesia ya se quemó porque también se quemó en el incendio de Battle Creek. Fue comprada o fue construida todo ese lote con ahorros, con monedas de centavos, por eso se menciona aquí. Quiero mencionar otro. Bueno, voy a mencionar aquí el de Sabbath Conference. Las conferencias sabáticas
una serie de reuniones de amigos del sábado que se llevaron a cabo en Nueva Inglaterra y en Nueva York, en Estados Unidos, a partir del 48, y fue cuando ese fue el periodo formativo de James y Elena G. de White, de Bates, y aquí es cuando empieza a dársele forma. En estas reuniones que se hacían los sábados, ese ímpetu de defender la verdad del sábado hizo que mucha gente estudiara la Biblia. Y como resultado de ese estudio, entonces las verdades de los tres ángeles empiezan a surgir. Ok, avanzo porque el tiempo se nos va. Hemos hablado de Elena G. de White, ya de la historia de ella mencioné al principio. Aquí hay otros pioneros. Y bueno, líderes, muchachos, jóvenes, yo creo que hemos mencionado de pronto lo más importante. Ya son las 12, sí, exactamente. Bueno, me alcanzó la hora y media que tenía programada. Ustedes de pronto de tarea yo les puedo dejar, y yo creo que hay abundante material para eso, y es estudiar la profecía de los 2300 tardes y mañanas, que de alguna manera es la profecía insignia de los adventistas del séptimo día. Esta profecía ustedes la pueden estudiar, donde comienza, qué significan las 70 semanas, las 69 semanas, la semana partida por la mitad con el sacrificio de Jesús en medio, por qué terminamos en 1844, por qué iniciamos en el 457. La profecía de los 2300 años tienen que saberla. O sea, un guía mayor, una adventista del séptimo día, un miembro del Club de Conquistadores ya debe saber en qué consiste esta doctrina, porque es que cuando usted entiende esto, entiende toda la historia de nuestra iglesia. Porque 1844 fue el arranque de verificar qué pasó, pero también fue el arranque para conocer las grandes verdades de la palabra de nuestro Dios. Muy bien, ¿alguna pregunta? No, pero abre el micrófono. Por el momento no. Bueno, muy bien explicado, pastor, muy bien. Listo. Gracias, yo tenía una interrogante, por ahí escuché acerca del logo de la iglesia adventista que habían quitado uno o que perdió el derecho sobre un logo. No sé qué tan cierto sea eso, si es verdad o es simplemente un comentario que escuché. Bueno, no he escuchado nada acerca del asunto. La iglesia lo que recientemente le hizo al logo fue cambiar el estilo de fuente, o sea, de la letra. Ustedes notan que ahora la letra parece mucho Arial, la letra de Arial, pero déjenme y voy a buscarlo aquí, se los comparto en pantalla. Un momentico, logo. Y ahí sí vi que la letra sí cambió, el estilo de la fuente cambió. Sí. Es más, ese tipo de fuente solo es de la iglesia, se llama Adventis no sé qué, ese tipo de fuente es registrado por nosotros, o sea, es la letra adventista, por así decirlo. Y aquí se lo voy a compartir. Ahí vi la marca de registro, la bolita con la R. Yo la vi en el logo ahora, la vi ahí. Exactamente. La presenta. Ustedes lo ven exactamente, tienen la R ahí, es marca registrada. Este es el logo oficial actual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es este. Ven que es el mismo, solo que ahora casi no viene a color, ya es un color plano. Ese tipo de letra es adventista, ese tipo de fuente es adventista, y ese es nuestro logo. Todo eso es nuestra imagen corporativa con referencia pues al logo. Muy bien. ¿Y el color es ese mismo, el color plano así, o es el que usted mostró anteriormente? Sí, el color actualmente ya lo están manejando un color plano. Hay una paleta de colores, pero ya en colores no se está, ahora es un color plano. Está este y creo que está otro. Hay una paleta de colores que son los oficiales. Ya. Bueno, listo, pastor. Bueno, gracias, pastor, hombre, con mucho gusto. Les iba a preguntar, bueno, ya ustedes se encargarán de la evaluación, me imagino, o harán un trabajo escrito, no sé cómo van a calificar. Pensamos hacer un trabajo escrito sobre eso, lo que usted nos está diciendo. Y aquí tenemos a Ariani, que es ya mayor. No sé si usted se pondrá de acuerdo con ella.
para ver el asunto de la evaluación de aquí de los dos grupos, tanto del Molino como el de acá, el de Villanueva. Ok, bueno, listo. No, cualquier cosa ahí hablamos. Y me parece una buena opción lo del trabajo, porque lo del trabajo escrito, yo creo que les permite interiorizar ahí mejor muchos detalles que solo con una evaluación. Hombre, me alegró compartir con ustedes este ratico muy instructivo. Saludos a los niños que veo ahí al fondo, hermanas, que mi Dios les guarde y me tengo que ir es porque ajá, me tengo que poner ahora en modo hacer almuerzo porque a las 2 tengo una reunión otra vez. Vamos a tomar la foto. Vamos a tomar la foto. Ah, la fotico, claro que sí. Quédese ahí. Vamos a tomar la foto. Hermana Yane, óigame si aquí está el Molino presente. ¿Cómo está, hermano Garrido, hermana? Hermano, mi solito. Ay, hombre, qué nostalgia verlo. Ahí veo a la hermana Naikeli y su típico peinado. Aquí está. Hombre, qué alegría verlo, mis Dele. hermanos. Hermano, nos hace falta, véngase para el molino. Ay, hermana, con mucho gusto. No, si a mí me dieran la oportunidad, me les vuelo para allá otra vez. Ya sabes que el casamiento es acá en el molino. ¡Qué gusto! Hermana Rosana. Dios le bendiga. Se le extraña mucho. A ustedes también los extraño mucho. Mire quién Dios está me les aquí, bendiga. vea. Ay, esa es la hermana. Ya va. Ay, hermano, ¿cómo está? Ay, ese acento y esa forma de hablar, claro que sí es ella. Ay, hermano, cuánto le extrañamos. Nada más Ay, ayer hermano. estamos hablando de usted. Sí, ay, espero que estén hablando Ay, cosas con el buenas. hermano Daniel no hubo pastor aquí en Urumita y aquí en Villanueva. Ay, hermana, qué bendición, qué alegría escucharla. Me saluda a Gracias toda por la sacar de su familia. tiempo. Ay, sí, gracias, hermano. A su esposo me lo saluda. Oiga, qué alegría. Vea, Bueno, gracias, hermano, gracias. esta tecnología disponible y nosotros no nos conectamos para cotorrear un rato, vea. Qué bendición. Dios me les bendiga. Venga. Bueno, hay que hacer arroz con coco. Bueno, de pronto ahora en vacaciones me les escapo unos días por allá y los llevo y los saludo. Vamos a ver. Sí, yo aquí ahora a la 1 tengo una reunión aquí en Qatar. Nos toca una reunión en Qatar y tenemos que estar allá pendientes de los hermanos que están allá, los alemanes, los españoles. Hay que predicarles, hay que predicarles. A la Jaila, a la bella Jaila. Eso. Will parece un turco. Bueno, Dios me les bendiga. Un beso y un abrazo para todos. Listo, pastor, bien. Gracias, pastor. Gracias. Sí. Chao. Bien. Bueno, voy a desconectarme ya tengo aquí unas fotos. Me imagino que ustedes tomaron fotos allá. Yo las comparto, ¿ok? Clara, por favor. Ya que tú estás allá, Clara, lo del molino. No se vayan para que les dé el almuerzo. Miren, tienen que estar pendientes los trabajos del Camino a Cristo, el trabajo del Camino a Cristo, las historias y ahora este trabajo. Tenemos que reunirnos, acuerdo. Claro, aquí ya yo le dije a Ariani para ver si es el lunes. Hablamos con César. Lunes o martes, ¿oíste? Ok. Dale, mira para ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Oíste? ¿Lunes a qué hora le digo? Puede ser a las 6. ¿A las 6? Sí, a las 6. Vamos a cuadrar a las 6. ¿O te queda pesado esa hora? No, Clara. no, yo salgo antes. Bueno, vamos a ponerle de 6 entonces. para que nos dé tiempo. A las 6. ¿Oíste? Dale. Bueno. Quedamos así. Listo. Mujer. Saludos. Bendiciones. Ok. Chao. Chao.